Una de las objeciones que se hace siempre al liberalismo es pensar que en un mundo libre no habría reglas, no habría leyes. Toda esta metáfora de la ley de la selva la habéis oído mil veces, ¿no? Y lo que el argumento central, digamos, de la tesis de Jacet es precisamente cómo son las reglas. Es decir, cómo son las reglas de estos principios liberales que estamos intentando presentar en un esqueleto, ¿no? Y dice Jacet que ese liberalismo de principios, el liberalismo fundado en la libertad, descansa sobre reglas que han derivado de convenciones. Es decir, el derecho, esto lo explica bien Hayek en el famoso Los tres tomos, esto de derecho, legislación y libertad, ¿no? Es decir, los tratos y contratos de las personas generan convenciones. De las convenciones se pasan a las reglas, a las normas, y de ahí se pasa al derecho, y del derecho se pasa a la legislación. Pero este es el orden, no al revés. En cambio, así como la idea clave del liberalismo es que nuestras reglas se basan en convenciones que derivan de la conducta humana, de la acción humana, que diría el maestro, el otro liberalismo, el que defiende la libertad, pero la combina con otras cosas, dice Jacet, se basa en reglas que dependen de otras reglas. Por un lado tenemos reglas que derivan de convenciones, y por otro lado tenemos reglas que dependen de otras reglas. Típicamente, las leyes se aprueban por mayoría en un parlamento. Salir aquí y negar eso y os corren al gorrazo, porque es la esencia misma de los estados democráticos modernos. Es decir, no obtenemos normas ni reglas por la evolución espontánea de la comunidad y la generación a partir de los tratos y contratos de las mujeres y los hombres, de convenciones, sino que votamos a unas personas que establecen las reglas que les parecen oportunas. En lugar de un mundo de convenciones espontáneas que se condensan eventualmente en normas que coordinan nuestras conductas, pasamos a un mundo que en realidad es un mundo de sumisión. Porque si aceptamos las reglas para hacer las reglas, debemos someternos, ¿no? Siempre habrá personas que se opongan, pero no podrán hacer nada. ¿Por qué? Y porque hemos aceptado las reglas para hacer las reglas. Esto mete el dedo en el ojo del liberalismo clásico, y yo comprendo que pueda chirriar. Pero la verdad es que el liberalismo clásico acepta la soberanía del Estado desde el optimismo. Es decir, cree que si todos deseamos un poder limitado, el poder se va a limitar. ¿Por qué? Porque lo creen todos. Es un disparate, ¿no? Porque el poder siempre, por definición, va a ser utilizado. Siempre va a ser utilizado por unos frente a otros. Como dice mi amigo Pedro Fraile, a mí no me gustan las subvenciones, pero si hay una para calvos. En cambio, si la libertad es el principio, la cosa es distinta. Porque el Estado ya no es un instrumento. El Estado es un adversario. De entrada, lo que vale es la libertad, y por lo tanto, de entrada, se rechaza la coacción. Y este tiene que ser el principio. El liberalismo clásico está en contra de esto en realidad.
porque lo que aspira es, una vez creada la bestia, meterla en una jaula. Y esas jaulas son las constituciones. Por eso las constituciones son el instrumento más apreciado del liberalismo clásico. Y yo lo comprendo, yo creo que hay que tener mucha simpatía por las constituciones. Pero entender que ninguna constitución ha limitado el poder político. Ninguna. Mi ejemplo favorito es cuando en Estados Unidos quisieron poner el impuesto sobre la renta y descubrieron que era inconstitucional. ¿Y qué hicieron? Una enmienda, claro, una enmienda a la Constitución, y los americanos están pagando el income tax desde hace un siglo. Las constituciones que tanto ama el liberalismo clásico, con razón, y son muy simpáticas, pero a la hora de los principios, que es lo que estamos discutiendo aquí, no sirven, ¿no? No sirven. La noción de derecho que se ha ido imponiendo, porque lo que se ha impuesto es algo muy parecido al liberalismo clásico, más que a los principios liberales descarnados que estoy intentando exponer, se impone la noción constructivista, utilitarista, según la cual el derecho es creado por la ley. Jeremy Bentham, a quien, como sabéis, estudié muchísimo, y que es un hombre peligrosísimo, tan peligroso como Marx, y de hecho ha sido mucho más perdurable que Marx. Mill y Bentham son más perdurables que Marx. Odiaba la noción de derecho natural. Decía, no hay nada más disparatado que el derecho natural. No hay derecho natural. Todo el derecho es creado por la ley. Y esto, independientemente de la cuestión de la religión, que como veis estoy eludiendo, es muy peligroso. Porque la visión extremadamente positivista del derecho lo que hace es echar por la borda lo bueno que tenía el derecho natural. Y es que era anterior al poder. Era más importante que el poder. No puedes decirle al Estado, conténgase mediante esta Constitución, y al mismo tiempo permitirle que haga lo que hace, que es que aproveche nuestras pasiones para que utilizar el poder los unos contra los otros, y en el medio, naturalmente, el desenlace es que el poder no hace otra cosa que crecer. Por lo tanto, el estado limitado del liberalismo clásico, observar que estoy metiéndome con los liberales, no con los socialistas. El estado del liberalismo clásico alberga en sí mismo la contradicción que le impide frenarse, mientras que si la libertad es el principio organizador de la sociedad desde el punto de vista liberal, el Estado de entrada no es reconocido. De entrada es el enemigo, de entrada es el adversario, de entrada no es reconocido como legítimo. ¿Y qué sucede? Ahora vamos a entrar un poquito en el mundo de la fantasía. ¿Qué sucede si la libertad es efectivamente el principio organizador? ¿Qué pasa si ese es el principio y no aceptamos las componentes, digamos, de las bienpensantes del liberalismo clásico? Pues el paso siguiente necesariamente tiene que ser la propiedad privada. Y el paso siguiente necesario de la propiedad privada es el comercio, el mercado y los contratos voluntarios. Y sobre eso se organiza la sociedad. Y si fijáis, la sociedad que tenemos ahora, la sociedad democrática, le llaman las democracias liberales. Las democracias liberales, ¿qué hacen? Pues atacan esto. Lo que hacen es limitar la propiedad, limitar el mercado, limitar los contratos. Desde la noción de la libertad. Es un viejo asunto, la contradicción entre liberalismo y democracia, lo marcó, lo señaló muchísimo, desde luego, desde Tocqueville hasta Popper, hasta Hayek, hasta Ratzinger, por cierto. El Papa Ratzinger habló de esto, de los problemas de la tensión que puede haber entre la democracia y la libertad.
La mayoría, por supuesto, sabemos perfectamente, puede ser tiránica, y cuanto más descansemos en la idea de que la mayoría tiene más poder para hacer cosas para el conjunto de la sociedad, pues entonces se rompe la idea clave de la libertad, que es que no importa la forma del poder, importan los límites. Qué límites tenga el poder es mucho más importante que la forma que el poder tenga. La soberanía, voy a terminar ya y vamos a abrir un poquito de discusión si queréis. La soberanía es una idea también importante para todo esto. Yo siempre pienso, cada vez que se habla del Congreso, del Parlamento, se dice la sede de la soberanía popular, ¿no? Y en la visión del liberalismo clásico es así. Es decir, el pueblo, como, ¿dónde va a estar el pueblo? Tiene que estar ahí, ¿no? La regla para hacer la regla. La regla es que votamos y los que están ahí, esos son los que deciden. Y esto era... Los liberales eran conscientes, con todas sus limitaciones, no tengo tiempo de hablar de eso, todos eran conscientes de eso, que la democracia tenía riesgos, que el voto del pueblo debía operar como un freno. No es la soberanía, porque en tal caso puede terminar en la democracia que invade los derechos individuales, que es en donde estamos. Por eso la división de poderes, etc. La soberanía dividida, separada, frenos, contrapesos. Bien. Y al final, todo esto, ¿qué margen nos da? O sea, desde el punto de vista de las opciones políticas. Pues muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente ama la libertad, yo creo, y al mismo tiempo está dispuesta a limitarla. Está dispuesta a condicionarla, como digo, en aras de la consecución de otros objetivos. Al final, por lo tanto, no incurramos aquí en la fácil excusa de que la culpa es de los otros, la culpa es de los políticos, la culpa es de los grupos de presión. Al final la culpa es nuestra, yo lo siento muchísimo, pero el famoso juez Learnhand tiene esa frase terrorífica donde dice: la libertad yace en los corazones de las mujeres y los hombres. Y si está ahí, no necesita ninguna constitución, ningún marco legal que la proteja. Y si no está ahí, no hay marco legal ni principio liberal que la pueda proteger. ¿Cuándo fue que se dejó de respetar la propiedad, aunque fuera la ajena? Uno tiene que buscar, porque todo el mundo ha defendido siempre lo suyo, ¿no? Pero ¿cuándo se dejó de respetar que la propiedad es algo valioso incluso aunque yo no la tenga? Que la propiedad de la casa de mi vecina es valiosa de por sí. Y que incluso es valiosa aunque el poder le pueda quitar a mi vecina lo que tiene y dármelo a mí. Cuando la gente empezó a decir, si suben los impuestos pero al otro, es posible que esa sea... Es complicado encontrar un momento, ¿no? Es como diría Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues, hombre, se jodió a lo largo de muchos años. Pero, y ahora está bastante jodido también. Pero te quiero decir, a lo mejor este es un punto, ¿no? Porque en este mundo teórico que os he expuesto, ese es un valor, ¿eh? Recordad que os dije, el valor de la propiedad, la clave de la propiedad como organizadora de una sociedad de mujeres y hombres libres, es que tú defiendas la propiedad del otro, no la tuya. La tuya la vas a defender siempre, pero si defiendes la del otro, si defiendes la del otro es complicado que el Estado crezca, como decías tú, ¿no? Si yo defiendo la propiedad, no solamente mía, sino también la de mi vecina, es posible que sea eso. ¿Listo? Listo. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos un cuarto de hora y ya está.